Hare Krishna, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del podcast Liga de Devotos, un podcast para despertar en esta serie de las 10 ofensas al santo nombre de Krishna. Bienvenido ahí los devotos, las devotas, amigos y amigas que se van sumando. Estamos esperando para dar comienzo a esta tercer episodio de la serie. Hoy vamos a hablar sobre cumplir las órdenes del maestro espiritual. Hare Krishna. Haribol, Sadhu, mis reverencias, ¿cómo estás? Muy bien, Prabhu, qué bueno verte. ¿Cómo estás vos? Mis reverencias, muy bien también, con ganas de arrancar nuestro podcast del día de hoy, disfrutando de una hermosa tarde en la ciudad de Mar del Plata, así que estamos muy bien. Bueno, excelente. Krishna nos regala días lindos ahora. Así es. ¿Cómo está todo en Tres También Arroyos? hermoso, la verdad, un día excelente. Estamos también muy entusiasmados con la visita, con tu visita y de los devotos allá de Mar del Plata que van a venir a estar acá en Tres Arroyos el domingo, así que estamos también contentos con esa posibilidad. Sí, señor, con muchas ganas de viajar nuevamente a Tres Arroyos y acompañar estas iniciativas de Hare Krishna a Tres Arroyos. Así que públicamente te doy las gracias por la invitación y nos estamos viendo el domingo. Para todos los que están escuchando hoy, el domingo estaremos en Tres Arroyos, 6 de la tarde, 18 horas. Si Dios quiere, bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos y todas a a este nuevo episodio. Ya hablé un poquito de la serie, que son las ofensas al santo nombre, y que ya tenemos, este sería nuestra tercera entrega, nuestro tercer episodio. ¿Querés hacer Así un es. resumen? Sí. Dale, voy con las estadísticas de nuestro podcast. Bueno, para aquellos que no saben, esto es Liga de Devotos, un podcast para despertar. Estamos hoy en nuestro episodio número 42, nuestra sexta serie, segundo año. Esta serie tiene que ver con las 10 ofensas al santo nombre. Ya hemos pasado por las primeras dos ofensas. La primera, blasfemar a quienes han dedicado su vida a la propagación del santo nombre. La segunda, considerar que los nombres de semidioses como el señor Shiva y el señor Brahma son iguales o independientes a los nombres de Vishnu o de Dios. Y el día de hoy nos toca la tercera ofensa y es desobedecer las instrucciones del maestro espiritual o no cumplir con las órdenes del maestro espiritual. Es lo que estaremos charlando el día de hoy. Y sepan que todo lo que tiene que ver con nuestro podcast también lo pueden ver en YouTube, de la misma forma que acceden a Liga de Devotos en Instagram. Bueno, con ese nombre, Liga de Devotos, también pueden acceder a nuestro canal de YouTube y ver todas las series, todos los episodios, está todo online. Bueno, perfecto. Estamos bien situados, estamos en el lugar correcto, al horario correcto. Así que Sí, bueno, estamos comenzando entonces con esta nueva entrega. Me parece ya lo dije en los episodios anteriores, quiero reforzar ese punto, que por ahí esta serie o esta información es una información que cuando uno recién comienza el proceso del Bhakti resulta un poco, por lo menos a mí, no sé, capaz que a otras personas no, a mí me resultaba un poco extraña o un poco como avanzado, ¿no? Como no llegaba a claro, entender esto de las ofensas, la importancia de entender esto, la importancia de no cometerlas, ¿no? claro, claro. Eh, y más por ahí también la madurez nos va dando la posibilidad de entender lo que más que como yo siempre lo pienso, ¿no? Digo, bueno, más que como un error que uno comete o como una ofensa que uno comete, es la posibilidad de desarrollar un buen hábito, ¿no? O de desarrollar una buena conducta, de desarrollar un Claro. carácter ejemplar, ¿no? Entonces, siempre hay dos formas de encarar este tipo de cosas, ¿no? Desde lo negativo, es decir, no hagas esto, guarda con hacer eso, o desde lo positivo,
positivo, que siempre lo hemos mencionado acá en el podcast, decir, bueno, ok, si la ofensa es desobedecer al maestro espiritual, digamos, la actitud recomendada sería hacerle caso a tu maestro espiritual, ¿no? Entonces, como que no sé si por alma rebelde que soy, que por eso estoy acá, me cuesta aceptar como las cosas en negativo, ¿no? Como guarda, no desobedezcas al maestro espiritual. Me gusta más a mí pensarlo, fíjate de obedecer al maestro espiritual o hacerle caso a tu maestro espiritual porque él te está ayudando, él quiere lo mejor para vos, él tiene el conocimiento, bueno, ya nos vamos a meter en todo eso. Y lo mismo las otras ofensas, ¿no? Decir, bueno, la primera ofensa, ¿no? No ofender a los devotos o no hablar mal de los devotos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, hablar bien de los devotos, ¿no? Rescatar lo Exacto. positivo, tratar del devoto, aunque todos los devotos cometemos errores y a veces somos ofensivos sí, o le pifiamos en los relacionamientos, bueno, ser tolerante, hablar bien de los devotos. En la segunda ofensa, entender que el santo nombre es superior al nombre de los demás semidioses, entender, como estuvimos hablando en el podcast, lo que es un semidios, porque a veces, incluso ahí es como que a veces uno comete esa ofensa por ignorancia, ¿no? Porque cuando uno empieza en el mundo del yoga, ¿no? Hay gente que te dice que Shiva es Dios, que Brahma es Dios, que Ganesh, bueno, nunca escuché decir que Ganesh es Dios, pero ¿no? Como que Ganesh es el más importante, bueno. Entonces es interesante y hoy pensaba, digo, bueno, cómo encaramos esta tercera ofensa, ¿no? Y digo, claro, hacerle caso a tu maestro espiritual, ¿no? Entonces, desde el lado positivo, yo lo empecé a pensar desde ese lado, ¿no? Está perfecto, está buenísimo esto, Hare Kirtan, que decís, y es un lindo, digamos, puntapié inicial, porque para aquellos que están siguiendo esta sexta serie, que estamos hablando sobre estas ofensas al santo nombre, coincido con Hare Kirtan Prabhu, quizás es difícil de entender para una persona que recién se está acercando a conciencia de Krishna o empieza recién ahora a practicar Bhakti Yoga. Es como demasiada información y parece muy complejo, demasiado avanzado, pero básicamente es un código de conducta, ¿sí? Es, digamos, algo que va a definir comportamientos y hábitos dentro de nuestra práctica espiritual. Si lo vemos de esa forma, se hace mucho más sencillo y es como hay pautas de conducta en cualquier lado, ¿no? Muchas veces uno, de hecho, va a un lugar, por ejemplo, no sé, el banco, o va al hospital, o a un edificio público, y va a ver que está pegado en la pared o hay indicaciones de cuál es el comportamiento deseable en ese espacio, ¿no? Por ejemplo, si uno entra ahora a un lugar público, ya te muestran las señales de que no se puede fumar, no se puede andar con el celular. Hay un código de conducta que esa institución te está demostrando o te está compartiendo para que todos más o menos nos comportemos de la misma forma dentro de ese espacio. Bueno, las 10 ofensas es exactamente lo mismo dentro del ámbito de la vida espiritual en conciencia de Krishna. Son hábitos que tenemos que adquirir, son comportamientos y conductas que tenemos que seguir. Y sí es cierto, esto que también decía Hare Kirtan, que a veces nos cuesta esta cuestión de lo tácito y lo no tácito, lo que se dice y lo que no se dice, y muchas cosas dentro de la literatura, no solo del Bhakti Yoga, sino que de la literatura espiritual en general, arranca con un no, ¿sí? Hay una especie como de ejemplo negativo. Por lo general, yo siempre doy el ejemplo de los 10 mandamientos. Si uno estudia los 10 mandamientos, hay 2 que son positivos y el resto, los otros 8, son nos, son negativos. Y hay una tendencia, por lo general, en la literatura religiosa, espiritual, de enseñar con el ejemplo negativo. Krishna muchas veces lo hace con Arjuna en el Bhagavad Gita. Entonces puede ser quizás chocante, pero cuando uno entiende la terminología de estas escrituras reveladas, se da cuenta que, digamos, es un formato general para la educación espiritual. Por ahí lo tácito o lo negativo, o te dicen lo que no, para que uno entienda lo que sí, y después queda, obviamente, con la madurez y la experiencia del practicante, poder positivizar estas cuestiones.
Así que está buenísimo lo que decís, Hari Kirtan, porque me parece que es un excelente primer casillero. Sí, me hace acordar hace poco que fui a un banco acá y miro así en la pared y había un cartel de no usar el teléfono, ¿no? Sí, Y miro, y estaban todos, hasta claro. los de todo el banco, ¿no? Con el todo el mundo con el teléfono, o sea, nadie le daba bolilla. Sí, otro punto que yo también, ¿no? A veces uno dice, bueno, no desobedezcas a las órdenes del maestro espiritual, y parece como una imposición, ¿no? Como decir, bueno, no podés hacer tal cosa. Pero lo interesante es que cuando uno toma un maestro espiritual es algo voluntario, completamente voluntario Claro. y deliberado. Es decir, nadie te obligó, idealmente, ¿no? Nadie te debería obligar a tomar un maestro espiritual. Cuando vos tomás un maestro espiritual, que eso, para todos los que nos están escuchando, en nuestro movimiento hay un curso, un cursillo, antes de tomar un maestro espiritual, donde se explican estos detalles y siempre recomendamos que eso se haga porque permite pensar en profundidad la relación y el vínculo con el maestro espiritual, porque a veces se dan muchos problemas partiendo mal de base. Entonces, tomando un maestro espiritual que no estudiaste a fondo, o sea que vos no evaluaste correctamente la Claro. decisión, no evaluaste el carácter de la persona, los proyectos en los que esa persona está involucrada, ese maestro, ese profesor, ese gurú esté involucrado, además. Entonces después a veces el maestro espiritual nos da alguna instrucción, nos pide algún servicio, alguna indicación que nosotros no estamos dispuestos a hacer porque nunca estuvimos dispuestos a hacerlo, pero además nunca prestamos atención a quién estábamos tomando un maestro espiritual. Entonces, muchos de esos problemas se resuelven tomándose un tiempo prudente para tomar un maestro espiritual que, con el que uno se identifique, con el que uno incluso hasta en su carácter, en su forma de hablar, incluso generar un vínculo con ese maestro espiritual previo a una iniciación Claro, formal, de una claro. manera, porque de esa manera el maestro espiritual nos conoce, nosotros conocemos al maestro espiritual, y algo que siempre me quedó muy presente, ¿no? No sé si eran palabras de Prabhupada, no lo recuerdo, pero eh, que el maestro espiritual nunca te va a dar una instrucción que vos no puedas cumplir, Seguir. ¿no? Claro. Entonces, eso me parece interesante porque si el maestro espiritual te conoce, sabe cómo sos vos, sabe tu estilo de vida, sabe tu situación familiar, sabe tu situación económica. Yo lo he dado muchas veces a estos temas, lo he hablado mucho y, por ejemplo, ¿no? Vos, Arjuna, tenés tus hijas, tu familia, estás en Mar del Plata, tenés una congregación, ¿no? Y de pronto viene tu maestro espiritual y te dice, deja todo y andate a Japón. Te necesitamos. Sí. Y vos decís, tengo que desobedecerlo. O sea, no hay manera que yo obedezca esta orden porque es una cosa descabellada, o sea, no tiene nada que ver con la realidad de mi vida. O sea, el maestro espiritual o se equivocó de mail y era un mail para otro devoto, o no, algo pasó, ¿no? Entonces ahí hay como, estas cosas en general no pasan, a eso voy, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque el maestro espiritual te conoce, vos lo conocés, y la instrucción que te va a dar no te va a poner en esa jugada de hacer que no cumplas tus dharmas familiares, dejes todos tus servicios congregacionales para ir a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando la elección y ese vínculo entre maestro y discípulo es saludable y se basa en la confianza y en el conocimiento el uno del otro, en general la instrucción del maestro espiritual siempre es para que vos mejores en tu servicio y colabores con el servicio que él está haciendo para Srila Prabhupada en nuestro caso, ¿no? Entonces me parecía Tal como lindo cual. en eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se llega a esta idea de que si el maestro espiritual te dice tirate un pozo, te vas a tirar? Bueno, no es tan así, ¿no? Ese no lo Claro. podés obedecer, tirate al pozo. No, pero nunca te va a decir eso un maestro espiritual. Tal cual. Está buenísimo
Prabhu, está buenísimo porque ahí tocaste, tocaste dos cosas que creo que vale la pena también continuar. Primero que tiene que haber siempre una especie de jerarquía, ¿sí? Y hay una jerarquía natural entre el alumno y el maestro, y esto lo vemos incluso en la escuela. Y también en la escuela, tus propios padres te dicen que le hagas caso al maestro, ¿sí? Es irrespetuoso que el alumno en el colegio desobedezca a su maestro. Y estoy hablando del maestro de grado, Claro, ¿no? Al seño, al claro. profe. Ya si haces eso, ya te metes en problemas, te van a sancionar en el colegio, tus padres te van a retar. O sea, ya que hay per se en la sociedad, nosotros entendemos como grupo, como sociedad, como civilización, que es necesario obedecer a determinadas figuras de autoridad, ¿sí? Esa autoridad a veces se va repartiendo entre distintos lugares, a veces es, no sé, a un agente de seguridad, puede ser el maestro de escuela, el padre, la madre, hay jerarquías, ¿sí? Donde uno entiende que tiene que hacer caso y que al no hacer caso está generando algún tipo de disturbio. Creo que todos tenemos experiencia de aula, ¿no? Y todos conocemos algún momento en el colegio donde Juancito o Carlitos o quien sea desobedeció a la maestra y pasó algo malo. Siempre pasa algo malo. Nunca es que desobedecen al maestro y está todo bien. Siempre te metes en problemas por Sí, desobedecer al maestro, ¿no? Entonces, y eso estamos hablando de el colegio primario, o sea, estamos hablando de situaciones muy básicas y crasas de la naturaleza material. Imagínense eso con la vida espiritual, ¿no? De la misma forma que tenemos maestros y docentes y tutores para nuestros saberes materiales, también tenemos maestros, docentes y tutores para nuestros saberes espirituales. Y esa jerarquía se mantiene. De la misma forma que el maestro material, yo tengo que seguir sus instrucciones, similarmente al maestro espiritual también tengo que seguir sus instrucciones. Entonces, ese me parece un primer buen punto, porque si no hacemos mucho, nos parece rarísimo esto del maestro espiritual, pero en realidad estoy obedeciendo a todos los maestros. Si voy a guitarra, también obedezco al maestro de guitarra. Si voy a pintura, obedezco al maestro de pintura. O sea, siempre estoy obedeciendo a quien yo considero que es alguien que me está guiando en algún aspecto de la vida. Es natural, lo estamos haciendo constantemente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también lo que decías vos, Prabhu, que es muy, muy importante, y en nuestra institución, ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, se toma muy en serio esto de la previa, esto de conocerse, que el maestro y el alumno, que el guru y el discípulo no se relacionen sentimentalmente, emocionalmente, sino que lo hagan muy conscientemente, entendiendo justamente esto de los roles. ¿Quién va a ser el maestro? ¿Quién va a ser el alumno? ¿Quién va a impartir conocimiento? ¿Quién va a recibir conocimiento? Y entenderse, conocerse, también entender y conocer las modalidades de cada uno, ¿no? Si a mí me gusta el teatro, bueno, quizás voy a buscar un maestro espiritual que tenga inclinaciones hacia el teatro, va a ser más sencillo para mí conectar con la prédica desde ese lugar. Si me gusta la filosofía, por ahí voy a gravitar hacia un maestro más filosófico. Si me gusta la música, si me gusta la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. También es una responsabilidad de uno conocer quién es su maestro, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en los círculos del yoga, hay esas iniciaciones, entre comillas, muy emocionales, muy sentimentales, muy espontáneas incluso, ¿no? A mí, yo me he enterado de situaciones donde la gente fue a tomar un curso de pranayama y terminó con un nombre hindú. O sea que esas cosas, viste, también suceden, lamentablemente, en el y mundo bueno, del yoga. Entonces, era, quizás es un ambiente propicio a era eso, el pa- pero también, ¿cómo pregunto? era un paquete, todo por el mismo precio venía. Todo por el mismo precio te llevabas el diploma del pranayama y un nombre hindú, todo por el mismo precio. Pero en nuestro caso, no es así, no es así, ¿sí? La recomendación siempre es que uno conozca a su maestro espiritual y que voluntariamente esté dispuesto a seguir esas instrucciones o esas enseñanzas, porque uno entiende, ya maduró, qué es lo mejor para uno. Qué tema tan interesante este, me encanta este tema, Prabhu. La verdad que
que lo voy pensando, te voy escuchando y me va fascinando más, porque primero me encanta también cómo lo explicás para las personas que no son del ámbito, ¿no? Bien simple, me parece importante esto de traerlo, bajarlo a tierra, esta idea de que es el mismo vínculo que tenemos con un maestro de escuela, con un maestro de guitarra. Es muy interesante cómo incluso ese vínculo se ha degradado. Claro, Eh, no me quiero meter en eso, pero uno escucha todo el tiempo casos donde el padre le dice al hijo, no le des bolilla a tu maestra, vos hacés lo que vos quieras, ¿no? Incluso si la maestra lo quiere poner en vereda o lo reta un poquito, el padre va y se pelea con la maestra también, ¿no? Entonces, sí, nada, señor. estaba por ese lado también como, bueno, se complica, digamos, el tema de la jerarquía se empieza en lo que es la vida materialista, se empieza a poner, a poner gris la cosa, ¿no? Claro. Eh, eh, pero después, otro punto también que me interesaba traer es, bueno, cuando uno empieza todo este camino y el camino del yoga y también como romantizando mucho la experiencia espiritual, uno espera que el maestro, cuando uno encuentre el maestro espiritual, es como que el maestro espiritual te va a resolver todo, te va a decir el paso a paso de lo que tenés que hacer, o te va a dar una tarea que va a ser tremenda para el mundo. Entonces el maestro espiritual te dice, bueno, vos tenés que ir a salvar a esta gente de tal lugar, ¿no? Y a veces después uno tiene un maestro espiritual y el maestro espiritual de pronto no te da instrucciones tan radicales Claro. o esto que, no, bueno, deja todo y andate de peregrinaje por todo Latinoamérica haciendo discípulos, ¿no? El maestro espiritual te dice, bueno, seguí con tu vida y predica conciencia de Krishna, ¿no? O sea, entonces, como también hay un proceso de madurez donde uno se da cuenta que el maestro espiritual no te va a decir una locura, no te Claro. va a proponer, no te va a dar una instrucción. En general puede pasar que sí, ¿no? Pero no te va a proponer una instrucción tan radical. Imposible. Y después, Claro. ¿cómo, Prabhu? No, no, que nunca va a ser una instrucción imposible. Exacto. Y también pensaba, digo, bueno, ¿cuáles son las instrucciones del maestro espiritual, no? En algún momento digo, bueno, ¿qué es? ¿Qué es lo que el maestro espiritual, cuál es la instrucción que me dio el maestro espiritual, no? Y el maestro espiritual son muy simples las instrucciones que nos dan, ¿no? Porque lo que uno se compromete es a cantar el santo nombre, a cumplir los cuatro principios. Son las dos primeras instrucciones del maestro espiritual, ¿sí? O Tal sea cual. que eh, me he encontrado con devotos que dicen, no, pero mi maestro espiritual no me da ninguna instrucción, no sé qué hacer. Bueno, tenés que hacer eso primero que nada, porque es lo que le prometiste a tu maestro. No, pero estoy haciendo tal proyecto, tal, no, pero primero hace eso que es lo primero, trata de Claro. enfocarte en eso. Y después también, en base a mi propia relación con mi maestro espiritual, uno de pronto descubre que, salvo instrucciones muy específicas, ¿no? Que a veces el maestro espiritual necesita darnos, eh, en general las instrucciones del maestro, el maestro espiritual es Prabhupada en un sentido, ¿no? Es decir, y el Tal maestro cual. espiritual es, ¿no? Entonces, siempre la instrucción del maestro espiritual, porque esto es un punto que me parece clave, cómo saber si la instrucción del maestro espiritual es fidedigna, hay que cumplirla o no hay que cumplirla, ¿no? Entonces, la instrucción del maestro espiritual debe estar sostenida por las instrucciones que dio Prabhupada y las instrucciones de Prabhupada, obviamente esto ya está chequeado, debe estar sustentada por las instrucciones que dio Krishna, ¿no? Entonces, eso también nos sirve de referencia, ¿no? Porque incluso dentro del movimiento Vaishnava, ¿no? Por ahí en otras Sampradaya, o en otras secciones del movimiento, ha habido maestros espirituales que ¿no? Se han desviado, han empezado a tomar decisiones que no eran positivas ni para ellos ni para los demás, han caído en situaciones de abuso, pero es muy simple descubrir, porque esto nos enseñó Prabhupada, ¿no? Cómo descubrir un gurú fidedigno de un falso gurú. Bueno, la instrucción de ese gurú tiene que estar sustentada por las escrituras y por lo que dijo Prabhupada. Entonces, voy
que cómo filtrar, ¿no? ¿Qué instrucción realmente es fidedigna, cuál no es fidedigna? ¿Qué es lo que quiere el maestro espiritual de nosotros, ¿no? También cuando uno a veces está todo el tiempo mandándole mails al maestro espiritual, haciéndole perder el tiempo muchas veces, pero bueno, un proceso por el que uno pasa. Y después uno se da cuenta que las instrucciones son mucho más simples, ¿no? Generales, ¿no? Que son cantar el santo nombre, cumplir los 4 principios y tratar de predicar y ayudar a otras personas a que se vuelvan conscientes de Krishna. O sea, dentro de esas 3 instrucciones generales, después tenés para elegir el sabor, el color, el Tal cual. tamaño, la forma, pero a mí me gusta pensar en eso porque bueno, otra vez, no romantizar tanto la relación, entender bien qué es lo que tengo que hacer, entender bien cuáles son las instrucciones fundamentales y después cada maestro espiritual con cada discípulo tendrá sus detalles, sus, ¿no? Propuestas específicas sobre proyectos específicos. Bueno, Prabhu, necesito 5 sillas para el encuentro del domingo. Bueno, Prabhu, necesito una valija. Bueno, Prabhu, regame el patio. Bueno, o sea, después son detalles, pero la instrucción fuerte es esa: cantar las rondas, cumplir los principios y tratar de hacer consciente de Krishna a otras personas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, eso está buenísimo porque ya desde ahí arrancamos con una instrucción de base que como esta ofensa nos advierte, no tenemos que desobedecer, ¿sí? Esta instrucción de base cuando uno se aproxima a ese momento de diksha, de iniciación, ya sabe que eso es fundamental. Uno tiene que cantar los santos nombres del Señor y cumplir con 4 principios regulativos para la vida. Eso ya no se puede desobedecer. O sea, ya estamos iniciando formalmente la relación con un compromiso de nuestra parte de no desobedecer esa instrucción. Después, como explicaba Hari Kirtan, puede haber detalles. Determinados maestros con sus determinados discípulos puede decir, bueno, ahora vos también hace tal cosa, dedicate a las obras de teatro consciente de Krishna, dedicate a escribir literatura consciente de Krishna, dedicate a la música consciente de Krishna, dedicate a hacer actividades conscientes de Krishna. Eso puede ser, digamos, en el uno a uno, cada maestro con cada alumno particular y específicamente. Pero en reglas generales tenemos una base, un fundamento que nos une a todos, y es que no desobedecemos al maestro espiritual con los compromisos que nosotros tomamos voluntariamente al momento de la iniciación, que es cantar Hare Krishna y cumplir con 4 principios regulativos. Esa es la instrucción y el servicio de base que no podemos desobedecer. Ya si partimos de esa base, estamos haciendo mal, muy mal las cosas. Y por otro lado, también lo que mencionaba Hari Kirtan, que es muy importante porque este tema también abre la puerta a una pregunta que es enorme, y es, ¿qué es el guru? ¿Qué es el maestro en vida espiritual? Porque Hari Kirtan también advertía que uno tiene que tener cuidado con los falsos maestros o los falsos gurus, ¿no? Uno tiene que chequear de dónde viene la información, cómo se está transmitiendo la información. ¿Hay alguna situación de abuso? ¿Este maestro se está, digamos, extralimitando en sus funciones? ¿Todo lo que dice está sustentado en las escrituras? ¿No? Entonces uno tiene que entender qué es el gurú, qué es este principio de una autoridad educativa para mi vida. ¿Quién es esta persona a la cual yo le voy a depositar el derecho de que me pueda educar en vida espiritual? Entonces es una pregunta mucho más amplia, pero también vale la pena, porque si no sabemos qué son las cosas, es natural que cometamos errores. Entonces también tenemos que tener nosotros la madurez de poder entender qué es el maestro, qué es lo que está diciendo, lo está diciendo bien, lo está diciendo mal, con lo que dice, con lo que me pide, ¿me está ayudando a avanzar en vida espiritual o me está poniendo en una situación apremiante para mi vida espiritual? Todo eso es muy, muy importante. Y también Prabhu pensaba, cuando a veces que a todos nos pasa y nos ha pasado, ¿no? Y lo traje en otros episodios anteriores, ¿no? Uno está practicando bhakti y de pronto nos sentimos estancados, sentís que no, que la cosa no avanza, te sentís a veces mal, te sentís peor nunca te sentís peor, pero
no te sentís lo mejor, lo bien que uno se Claro. imagina que te debería sentir. Eh, y muchas veces al descubrir esta letra chica, por decirlo de una manera, ¿no? Que es, no, bueno, vos cantás el Santo Nombre que vas a ser feliz, ¿no? Chant and be happy, ¿no? Cantá y sé feliz, decía Prabhupada. Y está la Ok. letra chiquita abajo, ¿no? Que es, bueno, tenés que cantar, pero evitando estas 10 cosas o mejorando estos 10 puntos, ¿no? Porque lo que hay que tener en claro que las ofensas no es una cuestión caprichosa, sino eh, es un comportamiento que lo que hace es destruir nuestro bhakti, nuestra devoción, nuestro amor por Dios. O sea, ese es el problema. Esa es la importancia, no el problema. Esa es la importancia de esto que estamos hablando. Que cuando nosotros no nos comportamos de acuerdo al comportamiento Vaishnava, a la ética Vaishnava, ¿no? Entonces el proceso deja de funcionar. Nosotros siempre dijimos que Exacto. es ciencia, ¿no? Y que como ciencia tiene asegurado el resultado. ¿Por qué a veces ese resultado no se expresa, no? Lo planteo incluso porque yo me lo he preguntado muchas veces. Y, che, ¿qué pasa que estoy acá estancado y las fases del Bhakti, ¿no? Pareciera que nunca puedo salir de este escalón? ¿Qué es lo que pasa, no? Y de pronto uno empieza a revisar estos 10 puntos de comportamiento, estas 10 ofensas, y descubre que no siempre de manera deliberada, pero a veces de manera incluso sutil, a veces sin darte cuenta, vas cayendo o vas teniendo comportamientos que se consideran ofensas, ¿no? Sí. Eh, qué sé yo, la más común es criticar a los devotos o criticar a otros espiritualistas, ¿no? Que a veces uno lo hace de manera muy sutil, porque a veces uno por ahí, que ya hablamos de ese punto, ¿no? Pero a veces uno simplemente está contando algo que pasó, ¿no? Y que involucra a otros espiritualistas. Ya leímos y estudiamos en la segunda ofensa que ni siquiera, aunque el otro espiritualista realmente haya hecho lo que... Hay que tratar como de no revolver eso, ¿no? Hay que tratar de resolver, pero sin estar mucho en eso, porque uno termina cayendo en ofensa sin querer, digamos, ¿no? Claro. Y me parecía interesante, acá en este libro que siempre estoy leyendo para esta serie, ¿no? Dice, un discípulo siempre debe pensar en las cualidades trascendentales de su gurú y pasar por alto las deficiencias externas, ¿no? Porque esto también es interesante, el hecho, otra vez, lo mismo que hablamos hoy, es decir, incluso a veces cometemos el error a veces de querer copiar las actitudes de nuestro Claro. maestro espiritual sin entender que la situación específica del maestro espiritual, que su conducta material no necesariamente tiene que ver con su posición espiritual, o sea que son cosas muy sutiles, muy difíciles de entender, obviamente, pero que son necesarias estudiarlas porque de otra manera podemos todo el tiempo estar cometiendo errores, esto que vos te dijiste también, ¿no? Pensar que, bueno, si mi maestro espiritual lo hace esa, yo lo voy a hacer así también, ¿no? Sin entender la posición del maestro espiritual, que es Claro. completamente diferente a nuestra posición. Lo que vos decías, ¿no? La maestra de escuela tiene las respuestas en el manual. Pero eso no quiere decir que vos también podés tener la respuesta, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que no son comparables entre un maestro y un discípulo y a veces uno puede cometer el error de confundir eso y terminar cometiendo ofensa. Y lo que hace Sí. eso es detener el proceso, ¿no? Entonces, y cuando eso pasa, todo va para atrás. Todo va para atrás porque cuando el proceso se detiene, lo que siempre decimos, si no seguís avanzando, empezás a retroceder, ¿no? Entonces, de hecho, Prabhupada recomendaba leer estas 10 ofensas todos los días, recordarlas, porque es muy probable que en algún momento, queriendo o sin querer, pisemos el palito. Y eso destruye el canto del santo nombre, ¿no? De 16 rondas valen 2, ¿no? Entonces, uff, ¿no? Hay que tener cuidado.
Sí, sí, tal cual. Bueno, es lo que decíamos al principio. Entendamos estas 10 ofensas, este Nama Parat, como un código de conducta. Si Claro, lo entendemos como un código de conducta, es más fácil para nosotros comprender qué es esto de las 10 ofensas. Básicamente son parámetros que si nos excedemos en cualquiera de estas pautas, vamos a estar cometiendo vamos a estar generando un obstáculo para nuestro propio avance está. espiritual. Entonces, ¿no? Es como para andar por la carretera. Vamos a andar a cierta velocidad, dentro de cierto carril, ¿no? Hay una forma de avanzar en la carretera. Similarmente, hay una forma de avanzar en vida espiritual y acá tenemos los parámetros. Este es el código de conducta que vamos a seguir. No vamos a criticar a las personas, no vamos a desobedecer al maestro espiritual, no vamos a criticar otras obras literarias espirituales, que después vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a tener cuidado con estas cosas porque si me descuido con esto, lo que va a peligrar es mi propia vida espiritual. Y bueno, Harikirtan Prabhu, sí, sí, te puedo, acá vi que había una pregunta por en algún favor, momento del chat, yo ahora la perdí, no sé si vos la encontrás ahí. Ah, acá la tengo. dale, ¿Querés que la lea? por favor, Prabhu, así hacemos también partícipes a los oyentes Muy y bien. televidentes. Bueno, hay muchos saludos, muchos Hare Krishna, muchas reverencias, así que hay muchos devotos saludando, mis reverencias a todos los que saludan. Y acá, Dag.1987 dice, en caso de haber aceptado un maestro y luego nos damos cuenta que no congeniamos, ¿es posible cambiar de maestro? Esta es la pregunta, Hare Kirtan, la dejo picando para vos. Bueno, muy buena pregunta, Diego. Diego es un devoto que ha participado mucho de nuestros encuentros online, así que lo Muy conozco, bien. Diego. Es muy buena la pregunta, ¿sí? Por eso es importante lo que dijimos antes, hacer el curso de discípulos, si uno tiene la posibilidad que ofrece ISKCON. Aunque no, todavía uno ni siquiera tenga un maestro espiritual. Está bueno hacerlo porque Exacto. ahí se explica esto, ¿sí? Hay todo incluso una cuestión reglamentada, institucional, de cómo tomar un maestro espiritual y cómo rechazar un maestro espiritual. Ahora es interesante la pregunta, porque dice, si no congeniamos, ¿sí? Hay cosas, hay como detalles, ¿no? Una cosa es apresurarse a tomar un maestro espiritual y después darte cuenta de que no te gusta tanto su carácter o su forma de ser. Eso implicaría más una yo diría un problema que tuvimos nosotros en el sentido de no habernos tomado el tiempo necesario para elegir al maestro espiritual. Y en ese caso yo creo, ahora Arjuna, vos también opinás sobre este punto porque lo mío va a ser una opinión. Yo creo que en el caso de no congeniar es muy relativo. ¿Qué sería no congeniar? En ese Claro. caso yo no rechazaría al maestro espiritual, sino que trataría de apoyarme en otros Shiksha gurus. ¿Sí? Estamos hablando de cuando hablamos de maestro espiritual iniciador, yo trataría de apoyarme en otros maestros instructores, ¿no? En otros devotos también maestros, pero que me puedan dar instrucción, ayudar desde otro lado, y mi maestro espiritual iniciador simplemente tener una relación un poco más reverencial, más distante, por ahí no eh, tan íntima. No pasa nada en ese caso, ¿sí? Decir, bueno, no sé, está ese vínculo, ya está, se generó, hay un cariño, pero no nos entendemos del todo bien, no pasa nada. O sea, podemos seguir adelante en la relación. Es incluso como la relación con un padre, ¿no? O con una madre, o con un hermano, con un tío. No todas hay padres y hijos que se aman profundamente y están siempre juntos y viajan juntos. Y bueno, y hay padres e hijos que, bueno, está bien, la relación está, pero no hay onda, no quieren viajar juntos, no se aguantan, no se quieren ver. Pero eso no quiere decir que no sean padre e hijo, ¿no? Pero hay un Claro. caso importante que es cuando el maestro espiritual eh, nosotros decimos se cae, ¿no? Es decir, se comporta fuera del comportamiento que un maestro espiritual debe tener. Es decir, que empieza a hacer cosas que no están en las escrituras, se empieza a comportar como una persona ordinaria, como una persona materialista, que empieza a cometer así abusos o cosas así. En ese caso,
la parte institucional en nuestro movimiento que es Cisco permite que uno haga un trámite, entre comillas, ¿no? Es muy complejo el tema, pero se permite que uno pueda elegir, pueda refugiarse en otro maestro espiritual, ¿sí? Porque ese maestro espiritual no está a la altura de contener y ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces yo diferenciaría esos dos casos, guarda con el primer caso, que sería la negligencia al elegir el maestro espiritual, ¿sí? Y el segundo caso, nosotros somos más víctimas en ese sentido, porque elegimos un maestro espiritual de corazón, pero el maestro espiritual, bueno, después resulta que no era una persona calificada y preparada para ese, para esa posición, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Prabhu, ahí, seguro que sí. Está todo perfecto, Harikirtan, me pareció muy buena tu respuesta. Coincido con vos, con ambos puntos. Primero, hay que conocer al maestro espiritual, ¿sí? Tomarnos el momento de nosotros conocerlo a él y que él nos conozca a nosotros, porque también puede resultar que el maestro espiritual no quiera ser nuestro maestro. Él tampoco está, él no está obligado a aceptarnos como Claro, alumno, de la misma claro, forma que yo no estoy obligado a aceptarlo como maestro. O sea, tiene que haber un vínculo, una relación, un acuerdo de partes. Que no congeniemos, también coincido con Harikirtan, es muy amplio esto de no congeniar, porque a veces uno no congenia al 100% con alguien, pero está dispuesto a confiar y seguir a esa persona, ¿no? Recién Harikirtan leía un verso donde decía que uno tiene que obviar algunos detalles externos. Entonces puede suceder que mi maestro espiritual a veces tenga, no sé, opiniones o ciertas cosas que a mí no me cierren al 100%, pero no es una situación de abuso, no está la explotación de por medio, él nos está corriendo de su servicio y de su posición, entonces no afecta mi vida espiritual y no afecta este vínculo maestro-alumno que tenemos. totalmente. Entonces, no congeniar, hay que ver específicamente qué significa no congeniar. Y Harikirtan dio el ejemplo perfecto, ¿no? A veces uno no congenia 100% con su papá, pero uno acepta quién es el padre y quién es el hijo, ¿no? Y papá es papá y el hijo es el hijo. A veces no tenemos los mismos gustos, quizás papá alguna vez me dijo que no a algo que yo estaba en desacuerdo, pero no por eso ahora yo lo renuncio, no es más mi padre, no, simplemente no nos pusimos de acuerdo o no tenemos la misma tendencia para ese tema. Entonces, bueno, ese punto. Y después sí, y acá me pongo en abogado del diablo, porque como explicaba Harikirtan, hay una posibilidad de rechazar al maestro espiritual y como él explicaba recién, está en el curso de discípulos, se explica muy bien, es una etapa o un momento, se llama Guru Tyaga, donde uno puede rechazar al maestro espiritual. Pero para que eso suceda, tiene que ocurrir que el maestro espiritual esté derrapando en su posición, ¿sí? Que no, claro, no se esté comportando correctamente o que sus instrucciones sean muy alocadas y estén muy fuera de órbita. O sea, no es normal rechazar al maestro espiritual, pero llegado el caso, si el maestro cae de su posición o no está comportando correctamente, uno también tiene la posibilidad de hacer ese corte en la relación. Y lo último es que en el bhakti, en nuestra cultura espiritual, el guru no es una sola persona. Nosotros nos manejamos en un universo de múltiples gurus. Entonces también, como explicaba Harikirtan, está el Diksha Guru, que es el maestro instructor, que es al que se le dice maestro espiritual, ¿sí? Por lo general. Pero hay otros maestros que, como orbitando, como satélites alrededor del Diksha, que se llaman Shiksha Gurus. Entonces, como bien explicó Harikirtan, quizás por algún motivo yo ya no puedo seguir profundizando mi relación con el Diksha Guru, con el iniciador, pero puedo mantenerlo como mi maestro iniciador y después resolver otras situaciones con mis shikshas, mis instructores más cercanos. De esa forma no hay un rechazo del maestro, simplemente yo estoy alimentándome, nutriéndome desde esta multiplicidad de gurús que acepta nuestra tradición. Excelente. Yo antes que tenemos otra pregunta que ahora te la voy a hacer yo a vos, Ah, ya. que está ahí. Pero antes quería sí decir por las dudas, que después nos extendamos con la respuesta y eso, ¿cómo rectificar esta ofensa?
¿sí? Porque como vimos, todas las ofensas o todos los errores que cometemos en ese proceso, todas estas ofensas, cuando uno se da cuenta, porque primero no te das cuenta, después en un momento te das cuenta, bueno, cuando te das cuenta decís, bueno, che, ofendí a esta persona, Claro. cometí este error, ¿qué puedo hacer? Quiero mejorar, quiero remediarlo, ¿no? Entonces dice, rectificación de la tercera ofensa, voy a leerlo para hacerlo más sintético. Si debido a la pasión o a la ignorancia, esto es muy interesante porque eh, cuando uno, esto es muy, gracias a vos Diego por la pregunta, no es que cometemos estas ofensas porque nos queremos hacer los vivos. Si debido a la pasión o a la ignorancia, un discípulo ofende a su gurú, o sea, debido a los condicionamientos que tenemos, hacemos pavadas. No es que nos gusta hacer pavadas, ¿no? Tal Si cual. uno debido a la pasión o a la ignorancia ofende a su gurú, debe arrepentirse, lastimosamente, ofrecer dandavats y pedir perdón. Exacto. El gurú Ahí está. afectuoso perdona al discípulo y lo implica en el servicio devocional. Narada Muni explica en el Srimad Bhagavatam que el servicio fiel al maestro espiritual automáticamente eleva al discípulo caído a la plataforma inofensiva de la conciencia de Krishna. ¿Sí? Entonces es muy simple, cuando uno ofende al maestro espiritual, desobedece al maestro espiritual, ignora al maestro espiritual y nos damos cuenta que eso ya sería un paso fundamental. Paso siguiente es pedir disculpas, entender, arrepentirte, pedirle disculpas, ofrecerle reverencias y eso, pedir perdón, ¿no? Sincero. Y de esa manera Exacto. arrancamos de cero. El gurú idealmente va a ser bondadoso y va a decir, bueno, no pasa nada, vamos para adelante, ¿sí? Pero bueno, también, y ahí lo vinculo con la pregunta de Celeste, y te la dejo a vos, Prabhu, esta, Muy bien. porque la pregunta es, ¿el gurú puede no darnos refugio? Entonces, dice Celeste, muy buena pregunta también. Muy buena pregunta, Celeste, y la realidad es que sí, el maestro no está obligado a aceptar discípulos. La relación maestro-discípulo es una relación voluntaria y es una relación de partes, no es que manda el alumno, o sea, es una relación de partes, tiene que haber un consenso, un acuerdo. Es como en el matrimonio, ¿no? A veces uno puede ser obligado a casarse, de hecho ha sucedido alguna vez que alguien se fue obligado a casarse, pero no es la mejor relación, ¿se entiende? Entonces, en el caso de las iniciaciones, tanto el maestro como el alumno tienen que estar de acuerdo en que van a generar una relación de guru-discípulo. Si el maestro no quiere, por cualquier motivo, el maestro dice, no, no quiero darle refugio a esta persona. Y esa relación no se puede llevar a cabo. Nadie puede obligar al maestro espiritual a iniciar una persona, de la misma forma que nadie puede obligar a una persona a iniciarse con un maestro espiritual en particular. Los dos son libres y voluntariamente tienen que generar una relación. Es así. Eso es increíble, ¿no? Porque hay que entender que como ahora tiro como frase, ¿no? Pero como es tu relación con tu maestro espiritual, es tu relación con Krishna, ¿no? O sea, el maestro espiritual es Krishna manifestándose a través de una persona para que vos puedas hacer servicio para él, ¿no? Entonces es muy hermoso y es de gran ayuda entender esto, porque eh, ese vínculo nos da mucha información sobre cómo está nuestro proceso, Claro. sobre cómo es nuestro vínculo con Krishna, sobre cómo es nuestra relación y otra vez, ¿no? Todo lo hablamos, hoy hablamos mucho en base como a una cuestión técnica, ¿no? Del maestro, pero en realidad vos acabas de decir, y creo que ese me parece que está bueno como cerrar con eso también, que en realidad es un vínculo. Y en ese vínculo tiene que prevalecer no la emocionalidad, como vos Claro. dijiste de entrada, pero sí el amor, digamos, ¿no? Que parece contradictorio, pero no lo es, ¿no? O sea, el vínculo con el maestro espiritual es un vínculo amoroso porque es un vínculo que representa el vínculo que nosotros tenemos con Krishna, ¿no? Acá Prabhu Gustavo dice,
el gurú es el principio y además también es una persona, totalmente, Prabhu, eso lo explicaba hace un ratito Arjuna Saka, ¿no? Por eso es interesante esto. Cuando uno entiende que el gurú es un principio y que el gurú es Krishna, ¿no? En realidad, a través de una persona, a través de un libro incluso, ¿sí? O sea, es como que el concepto de gurú es, ¿no? Es realmente muy amplio y muy fuerte, ¿no? Sí. Lograr entender todo esto. Entonces, por eso explican también nuestros acharyas y demás que por eso es importante la figura del maestro espiritual, porque nos ordena también. Porque si el gurú puede ser Krishna a través de cualquier persona, el gurú puede ser Krishna a través del libro, el gurú puede ser Krishna a través de una experiencia ordinaria en la calle. Bueno, es muy complicado entender quién es el gurú realmente, ¿no? Como que Claro. todo puede ser gurú. Y en un punto es así, ¿no? Pero el hecho de que el gurú se represente en una figura formal, como en nuestro caso, y como decís vos, no es que vas a un taller de cerámica y de pronto había una persona que fue a la India y te tira un maestro, un nombre espiritual y ya es tu gurú. No, no es así. Hay un proceso, hay un formato, tiene que ser, hay cierta seriedad, hay reglas que cumplir, comportamiento, esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso nos ordena muchísimo. Pero como dice Gustavo, como dijiste vos, el gurú no solo es la persona, sino es el principio, ¿no? Es algo mucho más amplio que, bueno, de hecho, y en el canal de YouTube, Hare Krishna Mar del Plata, hay muchos, ya lo dijimos la otra vez, pero volvemos a repetirlo, hay muchos videos sobre qué es el gurú como principio, como persona, ¿sí? Ahí hay mucho material para indagar también. Muy bien. Gracias, Gustavo. Le mando un saludo a Gustavo que recientemente estuvo en Mar del Estuvo por Plata y pudimos Plata, asociarnos. Sí, sí, así que saludos a Gustavo. qué ¿Cómo estamos grande. con el tiempo, Jariquín? Bueno, ¿Cómo estamos de tiempo? A ver. muy bien, porque yo Sí, no tengo el programa que tenía antes después de este, ok. así que tiempo cómodo, pero yo diría que estamos bien como para ir cerrando y no seguir extendiéndonos, aunque daría para estar días enteros hablando sobre este punto. Para cerrar, quiero decir que el tema del maestro espiritual, yo creo que es uno de los temas más hermosos de nuestra práctica, ¿no? El tema del gurú es muy profundo, muy revelador, es muy complejo, a veces es confuso, eh, Sí, pero otra vez, ¿no? Creo que como toda relación amorosa entre dos seres, genera un montón de situaciones y de cuestiones que son siempre muy mágicas y siempre muy reveladoras, ¿no? Esto ya a nivel personal, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces yo por lo menos descubro en las palabras de nuestro maestro espiritual, además que compartimos, las palabras de Krishna, ¿no? Digo, a veces uno está esperando ¿no? alguna instrucción o alguna revelación, ¿no? Uno está haciendo su práctica y tenés dudas o lo que sea y de pronto no tenés un contacto con tu maestro espiritual y te dice 3 palabras, 5 palabras, una frase o 2 horas de charla, lo que sea. O a veces, que nos ha pasado muchas veces, y me imagino que no, que le debe pasar a todos, de pronto estás así, ¿no? Como con dudas, lo que sea, y pones una clase justo que está tu maestro espiritual dando una clase por Facebook. Y pones la clase y escuchás, sí, no, pero esto es increíble, ¿no? Me estaba escuchando alguno, ¿no? Y con Rumini siempre decimos, ¿no? O sea, no hay que olvidarse, porque a veces uno ve al gurú y de pronto ve una persona, ¿no? Vos decís, sí, bueno, es un señor de 75 de años, norteamericano, tal y tal cosa, y de pronto muchas veces llegamos a ese punto y decimos, no hay que olvidarse que el gurú es Krishna, ¿no? Porque hay una magia en sus instrucciones, en sus gestos, en todo lo que implica el vínculo que nosotros tenemos con nuestro gurú, que
que se revela Krishna constantemente. Uno puede percibir la presencia de Dios en el vínculo, incluso por sobre la persona. Sí, a eso me refiero, que lo hablamos, ¿no? Pero nada, quería rematar con eso porque realmente me conmueve ese punto y siento que las instrucciones que da Prabhupada, que muchas veces dice hasta que uno no tiene un gurú, el proceso es muy abstracto, como que no empieza el proceso hasta no tomar un maestro espiritual, eh, como que me da la sensación con los años voy cada vez más percibiendo esa instrucción de Prabhupada, ¿no? Y como es como muy cierto, ¿no? El vínculo con el gurú, aunque te escribas muy de vez en cuando, genera un movimiento espiritual interno y una presencia y un acompañamiento que de otra manera sería imposible. Yo creo que solo sin un maestro espiritual, como dice, digo, no lo estoy inventando, no lo dice Krishna Bhagavad Gita, ¿no? Pero lo cuento porque lo vengo experimentando, ¿no? Sin un maestro espiritual uno está perdido. O sea, esa es mi experiencia y mi realización, ¿no? Entonces, por más que nos lleve toda la vida a encontrar a nuestro maestro espiritual, uno nunca debe dejar de buscarlo, uno debe siempre estar enfocado en buscarlo. En un sentido ya lo tenemos, que es Prabhupada, pero necesitamos, como sabemos, un maestro espiritual vivo para que nos ayude a adaptar esa información y demás. Pero en el caso de que uno todavía no haya encontrado, refugiarse siempre en Prabhupada, tratar de seguir las instrucciones de Prabhupada, tratar de escuchar a los devotos mayores, porque de alguna manera Krishna se va a expresar también a través de lo, como vos explicaste, Prabhu, bien, de los Shiksha Gurus, ¿no? Así que nada, a mí me encanta, este tema es un tema de los que más me gusta. Sí, sí, coincido, Prabhu, y bueno, coincido con todo lo que dijiste recién, muy importante en nuestra tradición, si estudian la cultura del Bhakti van a darse cuenta que el guru es fundamental, esta figura del maestro es, eh, es eje dentro de nuestra tradición. Así que de algún modo u otro tenemos que hacer los arreglos para poder acercarnos a estas personas de gran conocimiento espiritual y ponernos al servicio de ellos para que ellos hagan el servicio de instruirnos y educarnos a nosotros. Y es fundamental, si uno quiere hacer vida espiritual, digamos, seriamente, bueno, tiene que tomar algún maestro espiritual en algún momento de la vida. Así que coincido 100% con vos, Prabhu. Bueno, Prabhu, querido, nosotros nos vamos a ver el domingo, así que nada, te vamos a esperar, los vamos a esperar acá con pompas y platillos. Eh, y bueno, a los oyentes que este episodio en 1 o 2 días va a estar cargado en YouTube para si lo quieren compartir o si no lo vieron completo lo pueden volver a ver y va a quedar acá también cargado en el feed de Liga de Devotos, ¿sí? Tenemos todos los episodios cargados para que se puedan entretener y aprender, educar en el Bhakti Yoga. Excelente, Prabhuji. Bueno, le recordamos a todos el domingo a las 6 de la tarde, si andan por la zona de Tres Arroyos, acérquense a Tres Arroyos, porque vamos a estar con Hari Kirtan realizando una actividad espiritual en esa hermosa ciudad. Y nosotros nos reencontramos en Liga de Devotos aproximadamente en 15 días. Y chequen nuestro canal de YouTube, ahí tienen todos los episodios, todo lo que hicimos hasta ahora en estos 2 años. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, cuídense.